estamos en Café con Raíces, una vez más, y somos David. y Natalie. Bueno, junto con mostrarle estas tacitas, queremos agradecer a nuestro hermano Juan Mani de México. Estuvimos allá en Experiencia Sukkot, así que muy agradecidos por este regalito que nos dio, una muestra de cariño, y agradecer todo el cariño que recibimos de nuestros hermanos, ¿verdad? Sí. Todos los hermanos en México, las hermanas, fueron muy cariñosas y fue una linda experiencia conocerles. Así que desde aquí, desde Chile, les mandamos un gran beso y un abrazo apretadito. Exactamente, sean todas, ¿cierto? Gracias a todas nuestros hermanos y hermanas que nos recibieron y nos dieron, ¿cierto?, su cariño, su apoyo, ¿cierto? Y también palabras de agradecimiento para nosotros. Así que muchas gracias y saludos a todas y Sí. todos. Y bueno, estamos estudiando el libro de Lucas, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hicimos la introducción y dejamos planteada una pregunta. ¿Tú la planteaste? Sí. ¿Cómo se llamaba, cierto, el papá de Teófilo? Teófilo. ¿Ya? Porque hoy día, ¿cierto? Vamos a comenzar y durante el trayecto o el desarrollo del estudio de este día, de esta semana, vamos a definir quién es el papá o cómo se llamaba el papá de Teófilo. ¿Ya? Bueno, y ahí vamos a descubrir un poquito quién es este personaje tan enigmático, ¿verdad? Bueno, en este libro de Lucas tenemos un destinatario que es un destinatario específico. Exactamente. Este libro fue escrito pensando especialmente en una persona. Exacto. Vamos a partir leyendo el capítulo 1, porque es cierto, hoy día vamos a estudiar el capítulo 1 ya no completo. Del 1 al 25. Vamos a estudiar del 1 al 25. Dice así el capítulo 1 del versículo 1 y versículo 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros, ¿cierto?, de la palabra. ¿Ya? Vamos a detenernos allí, ¿cierto?, en estos dos versículos primero para poder entender parte ya de lo que queremos estudiar ahora. ¿Ya? Lo que debemos entender es qué llevó a Lucas a escribirle especialmente a este personaje llamado Teófilo. Correcto. Y si uno se pone a analizar el pasaje, Lucas lo que trata de hacer, ¿cierto? En el versículo 1 dice, a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿ya? O sea, es importante tener esto en claro. Ya lo que va a hacer Lucas, o lo que hizo Lucas en su libro, ¿cierto? En la escritura, fue poner en orden, ¿cierto? Cronológicamente de las cosas que habían pasado en aquel periodo, en aquel tiempo cuando estaba Yeshua, ¿ya? Y dice que han sido ciertísimas, ¿ya? Tal como nos enseñaron, ¿cierto? Lo que desde el principio lo vieron con sus ojos, ¿ya? Y fueron ministros de la palabra. O sea, Lucas está definiendo su estrategia, cómo va a abordar o cómo abordó, ¿cierto?, la escritura del libro que él, en este caso, guía su nombre, Lucas. ¿Ya? Bueno, aquí vemos que Lucas se está comprometiendo con este personaje Teófilo para plasmar los testimonios de las personas, de los testigos oculares, porque él ciertamente no conoció a Yeshua, no fue parte de sus discípulos, ¿verdad? Pero él se compromete a ir y visitar a los testigos oculares para poder hacer como un estudio histórico de los hechos, cómo sucedieron realmente. Lo importante en este libro de Lucas, ¿cierto?, que él se dio el trabajo de ir a las fuentes, ¿cierto?, fidedignas. Y lo otro, que él quiso hacerlo en forma ordenada. Correcto. Desde el inicio. Correcto, pero una de las cosas importantes, ¿cierto?, es ir a la fuente. La fuente es lo más importante, porque lo demás son historias que podemos haber escuchado, que alguien le dijo, qué sé yo, pero él fue a la fuente, principalmente, ¿cierto?, a María, en ese tiempo, a los discípulos, claro. ¿Ya? Lo más probable, ¿cierto?, a Zacarías, ¿ya? Entonces, eso es importante lo que Lucas nos dijo en estos primeros versículos, ¿ya? En el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, ¿ya?, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden
o exaltísimo Teófilo. ¿Ya? Bueno, aquí importante antes de seguir poder destacar que este Evangelio de Lucas nos da detalles que no aparecen ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Exacto. ¿Ya? Y como tú bien dices, ¿cierto? Como dice el versículo, todas las cosas desde su origen y escribiéndola por orden. Esta es la característica principal de este libro de Lucas. Claro, llama la atención, ¿cierto?, que a través de esta investigación con diligencia, esta palabra diligencia, ser diligente, si nosotros nos vamos al texto original, ¿cierto?, de lo que está escrito, ¿cierto?, podemos ver ahí en el Strong griego 199, recordemos que el Nuevo Testamento y el libro de Lucas se escribió en griego, por lo tanto, ¿cierto?, el Strong que define esta palabra diligencia, veamos es, ¿cierto?, el Strong. Es 199. Bueno, veamos, este es el Strong para los hermanos que no lo conocen, ¿verdad? Es un libro muy gordo y aquí está la traducción en hebreo y en griego, ¿verdad? Exactamente. Ya, la palabra es activos, ya, exactamente, significa exactamente, y que viene de la raíz aquí revestatos, que significa lo más exacto. O sea, la palabra diligencia tiene que ver con lo exacto, pero además, ¿cierto?, significa que es más exacto de lo exacto, no tiene, pero es muy, ¿cierto?, lo que escribió Lucas fue profundo con respecto, ¿cierto?, a la investigación que él hace, ¿cierto?, porque se la está enviando a este personaje, al excelentísimo, ¿cierto?, Teófilo. Al excelentísimo Teófilo, ¿ya? Se puede encontrar en este pasaje también información, ¿cierto?, del nacimiento de Juan el Bautista y de Yeshua, cosas muy particulares que la vamos a ver hoy día a través, ¿cierto?, del conocimiento de las órdenes sacerdotales, ¿ya? A través, ¿cierto?, de Zacarías, a través, ¿cierto?, de muchos aspectos que nos llaman la atención y que hoy día vamos a tratar, ¿cierto?, de poder llevársela, ¿cierto?, de una forma lo más, ¿cierto?, clara posible, ¿ya? La idea de Lucas era ser lo más específico, ¿cierto?, para este destinatario que era Teófilo, para que recibiera la información más completa que estaba a su alcance entregar. Recordemos que él era un médico, por lo cual él estaba acostumbrado, ¿cierto?, a buscar en todo un método científico, y esto yo creo que lo ayudó para poder hacer también las veces de historiador. Exactamente. Bueno, y ya nos estamos acercando, ¿cierto?, para poder entender, para poder saber cuál es el papá del famoso Teófilo, ¿ya? Tenemos antecedentes extra, ¿cierto?, bíblicos que nos pueden ayudar, ¿cierto?, que son datos históricos principalmente. ¿Quién fue el papá entonces? Fue Anás, ¿ya? Anás. ¿Y quién fue Anás? Anás fue un sumo sacerdote del Sanedrín. Era hijo de Set y fue asignado como sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo, ¿ya? Por una aristócrata y miembro del Senado llamado Sulpicio Quirinio, hasta que fue removido por el procurador romano Valerio Grato. Le removió del puesto para más tarde concedérselo a Caifás, que nosotros sabemos, ¿cierto?, este personaje tiene una incidencia, ¿cierto?, con Yeshua, en el año 18. Era suya. Claro, ¿ya? Aclarar que en ese tiempo hubo un periodo en que habían dos sumos sacerdotes, que era Anás, que estaba como un poco destituido, pero también estaba involucrado junto con su yerno Caifás. Entonces, en forma, digamos, no normal, habían estos dos sacerdotes en ejercicio, digamos. En ejercicio, exacto. Anás tuvo 5 hijos. Y acá está, ¿cierto? Eleazar, Jonathan, Teófilo, Matías y Anás. Y Anás, su último hijo. Su último hijo. ¿Ya? Cuando Caifás, ¿cierto?, asumió como sumo sacerdote, Anás quedó como presidente del Sanedrín. ¿Ya? Esta es una referencia, ¿cierto?, de Flavio Josefo, ¿ya? Que es un historiador, ¿cierto?, de la época. Bastante reconocido, ¿ya?, de la época. Ya, con esta información podemos concluir entonces que Teófilo era sacerdote también,
¿cierto? Porque venía de esta línea. Claro, ¿ya? recordando que la línea sacerdotal se traspasaba como una herencia, de padre a hijo. Claro, pero hay que entender esto. Hay que entender de que el sacerdocio, ¿cierto? El que ministraba, ¿cierto? En el templo, ¿ya? Venía de la orden de Aarón. Aarón. Todos los descendientes de Aarón podían llegar a ser sacerdotes que podían ministrar en el lugar santo y en el lugar santísimo en algún momento. ¿Ya? Lo cual no cumplía este requisito Anás, porque Anás no venía de la orden sacerdotal de Aarón. Pero sí, también sabemos que la tribu de Leví, ¿cierto? Era la que, aparte, ¿cierto? De tener el sacerdocio, ¿ya? Para ministrar en el lugar santo y santísimo, también tenía otras funciones. Y hay varias casas, ¿cierto? O varias órdenes ya de sacerdotes que tenían que transportar, en el caso cuando andaban en el desierto, tenían que transportar ciertos elementos. Claro. ¿Ya? Pero dejar claro que Anás no era de la orden de la familia de Aarón. Por lo tanto, no. Este cargo de sacerdote o sumo Exacto. sacerdote no era un cargo legítimo. Y por eso Teófilo tampoco lo ostentaba, porque Teófilo estaba muy claro con respecto a quién debía ser sacerdocio. Ya, otro dato interesante es que Anás y Caifás, su yerno, eran saduceos. ¿Y qué creían los saduceos? Bueno, tenían otras creencias diferentes a los de los fariseos, ¿verdad? Correcto. ¿Ya? Algunos piensan que los saduceos, que históricamente han sido llamados sadoquitas o seduquim, ¿ya? Lo fundó un hombre llamado Sadoc, ¿ya? O Sadoc, ¿cierto? En hebreo, en el siglo II, ¿ya? Antes de Cristo. Esta corriente de pensamiento sostiene que la palabra saduceo está relacionada con la palabra hebrea sadak, ser justo, ¿ya? Los saduceos eran una clase aristócrata relacionada con todo lo que ocurría en el templo de Jerusalén. Eran ricos y ocupaban puestos de poder. Por eso vemos, ¿cierto?, este asunto de los sacerdotes. Tales como el de jefe de los sacerdotes y el de sumo sacerdote. ¿Ya? Y ocupaban la mayoría de los 70 puestos del consejo gobernante llamado Sanedrín. ¿Ya? Interesante. Los saduceos procuraban mantener la paz, estando de acuerdo, ¿cierto?, con las decisiones de Roma. Israel en ese entonces, ¿cierto?, estaba bajo el control romano. Y parecían estar más preocupados por la política que por la religión. ¿Ya? Por eso tenían ¿cierto? Por eso Roma también ejercía... Tenía mucha influencia. Mucha influencia y por eso también todo lo del sumo sacerdote y del sacerdote, ¿cierto?, eran traspasados porque tenían estos acuerdos con los romanos. ¿Ya? Era la clase alta, más adinerada. No se relacionaban bien con las personas, ¿cierto?, comunes. ¿Ya? Ni tampoco le tenían de alta estima. Es que ellos se sentían superior a toda la clase, digamos, común, ¿verdad? Claro, los ciudadanos comunes se relacionaban mejor con los que pertenecían a los fariseos. Aunque los saduceos ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín, ¿ya? La historia indica que la mayor parte del tiempo tenían, ¿cierto?, que secundar las ideas de la minoría farisea, porque recordemos que el Sanedrín, ¿cierto?, era este conjunto de personas, ya 70 personas, ¿cierto?, de las cuales ejercían cierto poder o autoridad religiosa, claro, ¿cierto? Y política también del pueblo de Israel. ¿Ya? No todos los sacerdotes eran saduceos, pero sí muchos de ellos. ¿Ya? Los saduceos preservaban la autoridad de la palabra de Dios. Ellos, ¿te acuerdas tú? Bueno, eran celosos de la palabra. Pero también, ¿cierto?, vemos cómo ellos ostentaban todas estas cosas. ¿Ya? De la palabra, ¿cierto?, de Dios escrita. Especialmente en los libros de Moisés. O sea, ellos eran muy ¿cierto?, muy celosos con la Torá. Si bien se les puede elogiar por esto, definitivamente, ¿cierto?, no eran perfectos en sus puntos de vista doctrinales. La siguiente, ¿cierto?, es una breve lista de las creencias saduceas que contradice, ¿cierto?, la Escritura. Claro. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Una de esas es que los saduceos eran extremadamente autosuficientes, hasta el punto de negar la intervención de Dios en la vida cotidiana. Exactamente. Ya negaban todo tipo de resurrección de los muertos. Lo podemos ver en Mateo 22, 23, para que ustedes lo busquen, hermano. En Marcos 12, del 18 al 27, en Hechos 23, 8.
A causa de esta creencia, los saduceos se resistieron fuertemente a la predicación de los apóstoles de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Estos pasajes van a aparecer acá Aquí. arribita, ¿ya? Bueno, otro aspecto es que negaban, y esto es muy importante, negaban la vida después de la muerte. Esta es una característica de los saduceos, ¿verdad? Afirmando que el alma perecía al morir y por lo tanto negaban cualquier castigo o recompensa después de la vida terrenal. Exactamente. Negaban la existencia de un mundo espiritual, ¿ya? Es decir, de ángeles y demonios. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, en Hechos, capítulo 23, versículo 8. Y que va a aparecer acá. Ya que los saduceos eran básicamente un partido político más que una secta religiosa, aclarar que el nombre secta no era con la misma connotación que nosotros tenemos ahora, que uno piensa que la secta es algo malo, donde te manipulan y qué sé yo. En ese tiempo la secta era normal, eran como las religiones eran llamadas sectas. Claro, y acá, ¿cierto? Estos dos, los fariseos y los saduceos, ¿cierto?, eran líneas o corrientes, ¿cierto?, de pensamientos con respecto con estudios, ¿cierto?, con respecto a la Torá. Algunos eran más, podemos decir, más drásticos, como los saduceos, y los fariseos eran un poco más, ¿cierto?, abiertos también a poder entender, ¿cierto?, la resurrección, ¿cierto?, los Creían ángeles, en eso, en claro. todas esas cosas, ¿ya? Entonces, los saduceos no se preocuparon tanto por Jesús hasta que tuvieron miedo de que él pudiera llamar la atención de los romanos. Exacto. Ahí ya cuando le tocaban a los romanos, porque ellos eran muy cuidadosos de esto, ¿verdad? En ese momento los saduceos se unieron a los fariseos y empezaron a conspirar, ¿verdad? Para llegar a la muerte de Yeshua. Claro, eso lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 48-50, Marcos 14, 53 y Marcos 15, 1. Hay otras menciones a los saduceos en Hechos 4.1 y en Hechos 5.17. Exactamente. Y los saduceos están implicados, ¿cierto?, en la muerte de Santiago, el hermano de Juan. Lo podemos ver en Hechos 12.1-2, ¿ya? El historiador Josefo, ¿cierto?, también relaciona a los saduceos con la muerte de Santiago, el hermanastro de Yeshua. O sea, ellos no tenían límite en cuanto a conseguir lo que para ellos era importante. Es importante hablar un poquito de estos temas, hermano, porque es parte de lo que vamos a conocer durante todo el desarrollo del libro de Lucas. Cómo los saduceos y cómo los fariseos, ¿cierto?, intervinieron profundamente, ¿cierto?, con respecto a la vida de Yeshua, ¿ya? Como los saduceos no dejaron ninguna descripción escrita de sí mismos, todo lo que sabemos, ¿cierto?, sobre lo que creían o lo que hacían, es lo que se encuentra en la Biblia, es lo que encontramos en el texto. Y en fuentes, ¿cierto?, de segunda mano, como, ¿cierto?, Claudio Josefo y como otros escritores de la época, ¿ya? De acuerdo con la mayoría de los registros históricos, entre los que se incluyen los de Josefo, como hablamos, los saduceos eran groseros, arrogantes, ávidos de poder y rápidos para disputar con los que no estaban de acuerdo con ellos. Los saduceos dejaron de existir como grupo más o menos en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. Exactamente. Este dato no es menor, ¿ya? Nos puede ayudar a comprender por qué Lucas coloca tanto énfasis, ¿cierto?, en su relato, queriendo convencer tal vez a Teófilo, que era saduceo, de todos estos temas, ¿ya? Ahí ya era Anás, ¿cierto? Su papá fue Anás. Sabemos que venía de una línea sacerdotal, sabemos que era de una línea, ¿cierto?, o de un pensamiento saduceo, Teófilo. Por eso Lucas, ¿cierto?, Claro. Entra en todo este detalle para poder explicar a él todo lo que venía. Exacto. ¿Ya? El por qué Lucas menciona las órdenes sacerdotales en el relato nos lleva a pensar en varias situaciones, ¿verdad? Una es que Lucas no era un simple gentil, porque ¿quién maneja las órdenes sacerdotales? Hoy en día, nosotros que hemos crecido en la iglesia, ¿verdad?, no manejamos las órdenes sacerdotales. No. Nosotros ahora tuvimos que ir a zambullirnos, ¿verdad?, en el libro de Crónicas para poder entender bien las órdenes sacerdotales. Por lo tanto, esto nos hace a pensar que Lucas no era un simple gentil, más bien él tenía conocimientos profundos de la Escritura. De la Escritura. Tanto, ¿cierto?, en ese tiempo estaba el Tanaj, que comprendía, ¿cierto?, la Torá, comprendía los escritos, ¿ya?, y comprendía los profetas. Exacto. ¿Ya?
Lo otro importante que le está hablando a Teófilo, que al ser un sacerdote de la línea de saduceos, como vimos, ¿cierto? Conocía muy bien las órdenes sacerdotales dadas por David, porque le habla como que si manejaban ese tema, porque no va a una mayor explicación, sino que él menciona solamente las órdenes sacerdotales. Exactamente, ya, y vemos, ¿cierto?, que Teófilo significa, no sé si lo dijimos, parece que no. La semana pasada lo dijimos. ¿Cierto? Dice, Teófilo dice, uno que ama a Dios. Ese es el significado, ¿cierto?, en griego, de lo que significa, o de su nombre. Y, ¿cierto?, y nosotros tenemos que tener claro de que el nombre, ¿cierto?, tiene importancia dentro de la vida de una persona. O sea, el ser llamado David tiene una importancia. Bueno, recordemos que tiene fama, que tiene propósito y que el nombre te da autoridad. Exactamente. Y en este caso lo vemos muy bien. O sea, no es casualidad que este personaje se llame Teófilo. Claro. Vemos que este hombre es uno que ama a Dios. Que amaba mucho a Dios. ¿Ya? Y por eso le pidió, ¿cierto? O a lo mejor dicen algunos que financió a Lucas para que pudiera, ¿cierto?, entregar y pudiera buscar la información con respecto a Yeshua. ¿Ya? En Oseas dice... 4.6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Así sucedió. Es interesante, por eso, hermano, interesante lo que decía recién Nati, porque hemos pasado años, ¿cierto?, en una iglesia, ¿ya?, en una congregación, y no negamos nuestro trasfondo, y ahí crecimos y le damos gracias al Eterno, ¿cierto?, por haber estado en esa congregación. Yo fui bautista, ¿cierto?, la Nati también, y le damos gracias al Eterno por haber estado aquí. Pero ¿sabe qué? En este tiempo el Eterno nos está mostrando y nos está revelando más allá, ¿ya? Y poder entender esto, ¿cierto?, de las órdenes sacerdotales nos lleva a entender también los tiempos y las señales, y eso es súper importante, ¿ya? Si usted quiere saber de tiempo y señales, le invito a nuestro canal para que vaya, ¿cierto?, a Berechit y sepa, ¿cierto?, o sepamos por qué fueron dados la luna, el sol y las estrellas. Sí, ¿ya? Tienen que ir a la playlist de Génesis, ¿verdad? Exactamente. Y así después siguen con los otros libros. No, y acá no sea, es claro. Mi pueblo, clarísimo. ¿cierto?, pereció por falta de conocimiento. Nosotros usamos mucho ese versículo, pero olvidamos lo que sigue después. ¿Por qué mi pueblo es destruido por falta de conocimiento? ¿Por qué? Porque has olvidado. Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. ¿Qué conocimiento rechazó el pueblo? Lo dice acá, ¿verdad? Dice que lo va a rechazar como sacerdote, porque has olvidado la ley de tu Dios. ¿Qué dice la iglesia católica y evangélica? No, la ley está abolida. Exacto. Pero acá dice que por dejar la ley de Dios, el pueblo perece. Exacto. Por falta de conocimiento. Por eso, pero lo que sí queremos incentivarle al que nos está viendo, al que nos ayuda, ¿cierto?, a tener este canal, es que debemos volver a estudiar la ley de Yahweh. Está vigente. Dice, ¿cierto?, que hay dos testigos. Dios puso dos testigos en su palabra, el cielo y la tierra. Mientras estos existan, ¿cierto?, que su palabra es eterna. ¿Ya? Siguiendo, ¿cierto?, en el versículo 4 del capítulo 1 del libro de Lucas nos dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, alguien le enseñó a Lucas. Entonces, claro, acá, ¿cierto?, refuerza lo que hemos estado diciendo de que Lucas tenía conocimiento. Perdona, Teófilo. Tenía un conocimiento. ¿Por qué? Porque acá miren lo que dice Lucas. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y si vamos a la palabra, ¿quién es la verdad? Yeshua, ¿verdad? Es la verdad, el camino, la verdad y la vida. De las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces él fue instruido como sacerdote. Exactamente. Entonces, en estos primeros versículos vemos, ¿cierto?, que Teófilo, ya sabemos, su padre es Anás, sacerdote, por lo tanto él también tenía una línea sacerdotal, aunque lo hubiera cobrado, ¿cierto?, pero pagado por obtenerla, que pareciera que él no la quiso, porque él solamente, ¿cierto?, instruyó a Lucas o habló con Lucas para que pudiera, ¿cierto?, explicarle bien con respecto a Yeshua.
¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Pero él sí tenía conocimiento, y por eso Lucas también tiene que haber tenido un conocimiento. Bueno, sabemos después que Lucas, ¿cierto? Fue el que acompañó a Pablo, ¿cierto? Los viajes misioneros, por lo tanto, Pablo lo tiene que haber instruido, y Lucas también tiene que haber sido conocedor de la palabra. Lucas nos relata las cosas desde su origen, recordar esto, ¿verdad? Desde arriba. Y la palabra dice que solamente de arriba proviene lo nuevo, ¿verdad? Acá abajo de la tierra no hay nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo viene de arriba, del cielo, ¿verdad? Entonces él nos va a hablar desde las cosas que fue instruido desde arriba. A través del Ruach. Del Ruach, ¿verdad? Exactamente. Su relato es inspirado por el Ruach, como bien dices tú, y él es quien lo inspiró para escribir este relato, lo que ha hecho cuidadosamente en orden cronológico. Bueno, recordar que todo lo que nosotros dijimos de Teófilo es un dato extra bíblico, ¿verdad? Quien enseñó sobre este tema fue Rodolfo Reimann, que él fue curador de los rollos del Mar Muerto. Pero bíblicamente, ¿cierto? Reafirma sí. Lo que hemos dicho. Porque si usted recién leímos el versículo... El versículo 4 entonces, nos da luces que él tenía conocimiento de todas estas cosas. Obviamente lo otro es más histórico, pero lo que es cierto con respecto a lo que Lucas escribió de Teófilo, lo dejó muy en claro. Bueno, y Lucas escribió con tanto detalle para que él, como saduceo, ¿verdad?, pudiera entender las cosas espirituales. Porque ya vimos qué es lo que creían los saduceos y qué no creían. Entonces sabía Lucas de que Teófilo no iba a creer en la resurrección de Yeshua, por eso él le tiene que explicar más allá. Por eso con más detalle, como dice en el principio, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué le explica con más detalle? Porque los otros escritos, ¿cierto?, no explican con tanto detalle como Lucas, porque tenía que hacer entender a Teófilo. ¿Ya? Pero bueno, ya sabemos ya que fue Teófilo, ¿cierto? Su papá fue Anás, ¿ya? Y ahora nos vamos con el anuncio de Juan el Bautista. Correcto, ya. En los primeros capítulos del libro de Lucas nos cuenta con mucho detalle, ¿cierto?, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y Yeshua, ¿ya? En Lucas 1:5, partiendo, ¿cierto?, el nacimiento de Juan el Bautista, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elicheba. En este versículo 5 acá tenemos mucha información de la cual vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? En este primer versículo de esta parte, ¿cierto?, en Lucas 5, habla sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Se nos entrega tanta información que debemos entender como que si nosotros fuésemos Teófilo, esta persona que ama a Dios, ¿verdad? Exactamente. Debemos tener claro quién fue Herodes y por qué era el rey de la región de Judea. Quién fue Zacarías y Abías. Por qué se destaca la tribu de Elizabeth o de Elicheba. Todas estas interrogantes trataremos de darle una interpretación, ¿ya? Bueno, en base a la Escritura, ¿cierto? En base a la Torá, a los profetas y los escritos. Todo, hermano, está allí. Todo. ¿Ya? ¿Quién era este Herodes, el grande? ¿Quién era? Ya, veamos un poquito de historia. Ya dice, Herodes era un rey vasallo. ¿Ya? ¿Qué significa que sea vasallo? Era, cierto, un estrecho aliado de Roma. ¿Ya? Pero su camino al trono no fue sencillo, Herodes. Su padre, Antipatro de Idumea, le nombró gobernador de Galilea en el año 47 a.C. Por lo tanto, podemos deducir que su origen era nacido en Edom, porque era, ¿cierto?, de la región de Idumea. Y en la región ¿cierto?, era nacido en Edom, tierra en la que Saúl, ¿cierto?, ya el hermano de Jacob, que ya lo vimos también, si usted quiere conocer, ¿cierto?, la historia, le invitamos a nuestro canal, Un Café con Raíces, ¿cierto?, para que vea allí toda la historia de Esaú y de Jacob, ¿ya? Vivió en los tiempos de los patriarcas. No era judío, o sea, Herodes no era judío, era un idumita que venía de la tierra de Edom. Edom fue donde, ¿cierto?, Esaú, el hermano de Jacob, una vez, ¿cierto?, que tuvo el problema con Jacob de la primogenitura, se fue a vivir en esa región, ¿ya? Dice que a la muerte de su padre,
¿ya? Siguió un turbulento periodo, ¿cierto?, de luchas internas entre su hermano y varias facciones, ¿cierto?, romanas, ¿ya? En el año 40 a.C. los partos atacaron Siria y Palestina y tomaron Jerusalén, ¿ya? En el año 40 a.C. El hermano de Herodes fue hecho prisionero y poco después se suicidó. Herodes se vio obligado a huir a Roma y Antígono, ¿cierto?, Antígono de la dinastía Asmonea se instaló como gobernante de Jerusalén, ¿ya? En Roma, Herodes se ganó el favor de Octaviano y Marco Antonio, con cuyo apoyo se logró persuadir al Senado para que se instalara, ¿cierto?, a Herodes como rey de Judea. Herodes, con la ayuda del general romano Cayo Socio, dirigió una fuerza y retomó Jerusalén en el año 37 a.C. Finalmente comenzó lo que sería un largo y próspero reinado de 33 años como rey de Judea o de los reyes de los judíos, como, ¿cierto?, nos dice en el versículo, ya, en el versículo 1, ¿ya? 5, Perdón, 5. Lucas 1:5. ¿Ya? Como él se solía llamar, ¿cierto?, el rey de los judíos. Y estas regiones que abarcaban, dentro de las que debía dominar cierto Herodes, se encuentra Belén. ¿Y qué significa Belén en hebreo? En hebreo es Bet-Lehem, Correcto. que significa la casa de pan. Es interesante, ¿verdad? Porque ¿quién es el pan de vida? Yeshua. ¿Y quién nació en Belén? Yeshua, ¿verdad? Por eso vemos que la importancia de los nombres. Y Jerusalén o Jerusalén significa ciudad de la paz. Exactamente. Ya, el reinado de Herodes fue en gran medida pacífico, ¿ya? Y aunque se ganó, ¿cierto?, la reputación de imponer impuestos opresivos, ya en realidad estos impuestos no eran excesivos ni peores de los regímenes anteriores, contemporáneos, ¿cierto?, de la zona. Entre el año 23 y el año 20 de antes de Cristo, expandió su reino hacia el norte de Galilea y repobló algunas zonas con colonos dotados para la administración. Creó una nueva clase sacerdotal. Aquí está. Aboliendo la cualificación hereditaria para el cargo. O sea, aboliendo el requisito que estaba en la Torá, correcto, que la orden sacerdotal debía venir por el lado de Aarón. Ahora, aquí vemos cómo Herodes se pagaba. Claro, ¿Ya? lo abolió. Entonces, y una lid más multicultural. O sea, Herodes, ¿cierto? Y recordemos que Herodes también enmoció el templo, ¿cierto?, de Jerusalén. Sí, eso lo vamos a ver. En su periodo. También, ¿cierto?, interesante. también dio a Judea un mayor prestigio, ¿cierto?, en el mundo mediterráneo. O sea, fue un hombre que tuvo una importancia en la región. Que es importante, hermano, conocer un poquito la historia de Herodes. Sí. Ya firmemente, ¿cierto?, establecido en su reino, Herodes se embarcó en una serie de grandes proyectos de construcción, posiblemente financiado con un impuesto de medio shekel que debía pagar cada judío de la diáspora. Recordemos que esto, ¿cierto?, nos lleva a la Torá, ¿ya? Y que esto fue establecido, ¿cierto?, por Dios, ¿cierto?, como una forma de poder, ¿cierto?, también generar recursos, ¿cierto?, para ciertas cosas. Y también Yeshua lo dio. ¿Se acuerdan? Sí. Después lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando él está con Pedro. Tenía que pagar este medio cheque, ¿cierto?, por ser primogénito. ¿Ya? Bueno, el programa también creó empleos, todo este programa que estableció Herodes, ¿verdad?, creó empleos y estimuló la economía, aunque es discutible hasta qué punto la población judía se benefició de ello a largo plazo, ¿verdad? Porque puso igual una carga difícil de llevar para algunos. Y ahí estaban en cierta manera, ¿cierto?, con algún tipo de opresión, los judíos. Ya el proyecto más famoso fue la fastuosa remodelación del templo de Jerusalén. Ya recordemos que el templo había sido, ¿cierto?, reconstruido en el tiempo de Esdras y en el tiempo de Nehemías. Ya el templo fue reconstruido, pero él le colocó más, adornó más. Herodes se reconocía como un arquitecto. Él le gustaba incursionar en estas artes. Entonces, de hecho, después que él intervino en el templo, fue una cosa maravillosa como la dejó, pero la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar. ¿Ya?
Herodes también amplió los muros de fortificación de la misma ciudad y añadió un teatro y un anfiteatro. Sí. No sé, nosotros Era muy moderno para la sí, época, o sí. sea, era muy top en Jerusalén tener esto. Mejoró cierto varias fortalezas, sobre todo la de Jericó y la de Masada, ya en la orilla occidental del Mar Muerto. Nosotros cierto estuvimos en Masada y bueno, Es increíble toda todo lo que hizo la para... obra, digamos, Exacto. arquitectónica y cómo llevaban agua hasta un lugar tan alto. Algo que nosotros decimos, ¿cómo lo lograron sin la tecnología que tenemos hoy? ¿Ya? Pero él lo hizo. Herodes, al no ser judío, ya presenta un problema de representación como rey de los judíos. Recuerden que decía, ¿cierto?, que él se hacía llamar rey de los judíos porque era de la región de Judea, y recordemos también que Judea, ¿cierto?, vivían los judíos, ¿ya? Y de alguna forma, ¿cierto?, hoy día se conoce como región de Palestina, pero en ese tiempo era la región de Judea en el tiempo de Herodes porque había muchos judíos, ¿ya? Entonces es un problema de representación como rey de los judíos, ya que Él era, es ilegítimo era por un dos cargo, razones principales. claro, este es un cargo ilegítimo. ¿Ya? Porque así como estudiamos el año pasado, ¿verdad?, la Torá, ahí se colocan los requisitos para quién iba a ocupar este cargo de rey de los judíos. Entonces, en primer lugar, Herodes no era israelita de sangre, Exacto. ¿verdad? A pesar de que venía del linaje de Saúl, Correcto. quien despreció su primogenitura, ¿verdad? Y quien obtuvo la bendición finalmente fue Jacob, ¿verdad? Se le conoce como el edomita. ¿Por qué? Porque él no habitó en el lugar que habitó Jacob, como tú decías, ¿verdad? Sino que habitó en otro territorio llamado Edom, claro, ¿verdad? En la región de Idumea. En la región de Idumea. Él nació... Perdón, y eso está al sur, ¿cierto?, de la región de Judá. De Judá. ¿Ya? Y recordemos que Saúl y Jacob eran mellizos o gemelos. Y desde su nacimiento estuvieron luchando, ¿verdad? Y esto quedó relatado en Génesis 25-23, que dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y se refiere, ¿cierto?, a Jacob y a Esaú. Hay que tener claro de que Herodes viene de la descendencia de Esaú, ¿ya? Porque Esaú se fue, ¿cierto?, a la región de Edom, o la región de Idumea, ¿cierto? Y allí su papá nació y por lo tanto Herodes venía de esa región. De esa región. No era judío, ¿ya? Y segundo. Porque no venía de la descendencia de Jacob, sino de su hermano gemelo. Y otra razón no era descendiente del rey David. Acá esto es súper importante porque sabemos que el linaje del reinado, Dios le prometió al rey David que siempre iba a venir por la descendencia de él, ¿verdad? Él le había prometido esto, que el reinado iba a seguir siempre en su familia, ¿verdad? Claro, en la Torá, ¿cierto?, nos dice los requisitos de un rey. Se lo voy a leer para que vayamos, ¿cierto?, teniendo bien en claro. Dice en Deuteronomio capítulo 17, versículo 15 al 20. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero. Que ¿ya? En este caso Herodes era un extranjero. Que no sea tu hermano. Claro. Recordemos que acá le está hablando Yahweh, ¿cierto? Le está hablando a Moisés. Pero él no aumentará para sí ni caballo, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballo, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ya ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Aquí ¿ya? Está clarito. Y en 2 Samuel 7, del 12 al 3, también nos dice, y cuando tus días sean cumplidos
¿cierto? Recordemos que Samuel tuvo una relación muy estrecha, ¿cierto? Con el rey. Y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa fue la promesa de Dios a David. Esa es la promesa de Dios. Por lo tanto, ¿cierto? No era israelita No era descendiente y no era descendiente de David. Por lo tanto, ¿cierto? El ser llamado hijo de los judíos, perdón, rey de los judíos, era un cargo ilegítimo. Ilegítimo. Porque no cumplía con lo establecido por Dios en la Torá. Exactamente. Tampoco hizo una copia de la Torá, que ese era un requisito fundamental, ¿cierto? Para no apartarse de la palabra y de la voluntad de Dios. Ya, Herodes fue el rey en calidad de vasallo de Roma. El Senado de Roma lo nombró rey de los judíos. ¿Ya? No fue Dios quien lo nombró, por lo mencionado, ¿cierto? Anteriormente. Por eso lo que se expresa en Mateo 2:3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Claro, porque él sabía que él no era un rey elegido legítimamente según la Torá. Entonces, cuando vienen estos reyes magos, ¿verdad? Y se presentan delante de su presencia y le dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Él entró en temor, porque sabía que Dios iba a levantar un rey legítimo colocado según su voluntad. Exactamente. ¿Ya? Entonces ahí se explica por qué se turbó tanto Herodes con la visita de estos reyes magos. Exactamente. ¿Por qué? Porque no era un cierto rey legítimo. ¿Ya? Entonces ya dejamos de lado a Herodes, ya supimos un poquito la historia, ahora vamos a ir con Zacarías, ¿ya? Porque, ¿cierto? En el versículo que estábamos leyendo recién, ¿cierto? Habla del rey de Herodes, Zacarías, Abías y Elisa. Ahora le toca el turno de analizar a Zacarías. ¿Qué significa en hebreo el nombre Zacarías? Significa a quien Dios recuerda. Qué lindo. Claro, exactamente. ¿Ya? Podemos decir que el nombre es muy importante, como decíamos recién, en todo tiempo, porque representa fama, propósito y autoridad. También podemos indicar que Zacarías era un sacerdote en ejercicio en el momento del templo que estaba en Jerusalén. ¿Ya? Eso es importante, él estaba en ejercicio. Y aclarar que Zacarías sí venía del linaje de Aarón. Exactamente. Cumplía ese requisito. ¿Por qué? Porque dice, ¿cierto? Zacarías de la clase de Abías. Y aquí es donde nos metemos, ¿cierto? En este tema de las clases de las órdenes sacerdotales. ¿Por qué Lucas, ¿cierto? Indica que era de la clase de Abías? Esto nos lleva nuevamente, ¿cierto? Al Antiguo Testamento, a la Torá. Y también a los escritos, que nos da luz referente, ¿cierto? Que está en el libro de Crónicas, ¿ya? Se refiere, ¿cierto? Como los descendientes de Aarón, ¿ya? Asumieron el sacerdote siendo un mediador entre el hombre y Dios, ¿ya? Recordar que Aarón tuvo 4 hijos, correcto, ¿verdad? Nadab y Abiú, quienes murieron sin dejar descendencia. ¿Por qué murieron? Eso también lo explicamos, ¿verdad? En el estudio de las Parachá el año pasado. Murieron porque ellos llevaron un fuego extraño. Claro. Ellos, con muy buena intención, querían presentar algo delante del Eterno, pero Él había dado instrucciones específicas y ellos fueron desobedientes. Y es súper interesante porque el fuego extraño, ¿cierto? Dios había dado la instrucción con respecto, ¿cierto? Al incienso y con respecto a un montón de cosas. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? No hay una forma, o sea, no hay como la instrucción que Dios le dio en esa ofrenda que tenía que presentar. Pero ellos llevaron, ¿cierto? Un fuego extraño, ¿ya? ¿Y cuántas veces nosotros llevamos fuego extraño? Delante de la presencia del Eterno, ¿ya? Muchas veces nosotros, el gran problema de nosotros es que nos presentamos delante del Eterno sin ningún tipo, ¿cierto? De consideración. Si nosotros estudiáramos la Torá, y lo invito, ¿cierto? A estudiar la Torá, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? De que el Eterno siempre quiere lo mejor, porque Él es Dios. ¿Quién somos nosotros? Nosotros no somos nada. Somos simples hombres, ¿ya? Y con reemplazo. Él no tiene reemplazo. No, Él no va a morir nunca. Él es eterno, ¿ya? El que muere somos nosotros, y nosotros nos damos la, ¿cierto? Patudez de ser, de presentarnos delante del Eterno con algo que Él no nos
pidió. Lo mismo le pasó a Caín con Abel. Exactamente. Él entregó una ofrenda. ofrenda, pero no era lo que Dios había pedido. Entonces nosotros también debemos tener cuidado de hacer las cosas bíblicamente. No, ay, que el Señor conoce mi corazón. Al Señor no le importa nuestro corazón, le importa que nosotros tengamos un corazón obediente a Él y a su Exactamente. palabra. Y todas estas cosas, hermano, si usted quiere entrar en profundidad, vaya a nuestro canal. Nuestro canal de acá se llama Café con Raíces con Aroma a Torah. Ahí están todas las parachas. Están los estudios de los, ¿cierto? De la Torah, que es cierto Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Pentateuco, que es conocido también desde el punto de vista, ¿cierto? De griego, podríamos decir. ¿Ya? Bueno, siguiendo con el estudio, vamos a ver lo que dice en Levítico 10, del 1 al 2. Dios juzgó a Nadab y a Abiú porque se atrevieron a llevar fuego extraño delante del Señor, blasfemando contra los mandatos de Dios para el sacrificio. Exactamente. ¿Ya? Eliezer e Itamar son los otros 2 hijos de Aarón, Exactamente. que ¿Ya? ellos ejercieron el sacerdocio. El rey David escogió a Sadoc de los hijos de Eleazar y a Ahimelech de los hijos de Itamar y los repartió por sus turnos en el ministerio. Exactamente. Como decías tú, ¿cierto? Dos, podríamos decir, hijos de Aarón fueron los que siguieron. ¿Ya? Y de aquí vienen las órdenes sacerdotales. Exactamente. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y lo repartieron así. De los hijos de Eleazar, uno de los hijos de Aarón, 16 cabezas de casas paternas. Porque eran más. Ellos en cuanto a números, ¿cierto? También lo podemos ver en números. ¿Ya? ¿Cuántos eran podríamos decir, los descendientes? Las sentencias de la SEA. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. 16 y 8 hacen 24. 24 órdenes sacerdotales. Órdenes sacerdotales, ¿cierto? Que vienen de Aarón, de 2 de su hijo, porque los otros 2 murieron. De estos 2 hijos, ¿cierto? Nacen estas 24, ¿cierto? Órdenes sacerdotales que podían, ¿cierto? Ministrar en el templo. ¿Ya? Los repartieron por suertes, ¿verdad? Correcto. Los unos con los otros ahí se empezaron a repartir porque, como dice, ¿cierto? Los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar, hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Exactamente. O sea, ahí por suerte, ¿cierto? Le tocaba a cada uno ministrar en cierto lugar. ¿Dónde? Recordemos que estas casas sacerdotales, las 24, podían ministrar en el lugar santo o en el lugar santísimo. O en el lugar santísimo. Cumplían diferentes labores. Exacto, pero dentro de esas 2 ciertos lugares que son los más importantes. Por lo tanto, cada uno tenía una función. Después vamos a ir viendo, ¿cierto?, cuál era la función que tuvo Zacarías, que nos dice el texto. Pero recordemos, ¿cierto?, de que ellos podían estar ministrando en el templo y por eso eran las 24 casas sacerdotales. Se iban turnando, ¿ya? Y también, ¿cierto?, eran a la suerte que nacía la diversa función, ¿ya? Acá dice que el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey, ¿verdad? Del rey David y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. En el total fueron las 24 órdenes sacerdotales. Aquí le van a aparecer, y lo vamos a dejar bien largo aquí, ¿cierto? Las 24 turnos para el sacerdocio según, ¿cierto? Primera de Crónicas, ¿cierto? Capítulo 24, del versículo 7 al versículo 18. Aquí. Ahí van a aparecer para que ustedes lo puedan ver y puedan, ¿cierto?, estudiar más profundamente en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 24. ¿Ya? Cada semana, ¿cierto?, un turno diferente. Asumía la responsabilidad de realizar el servicio en el templo de Jerusalén. Claro, no en cualquier templo, sino que esto era específico para las fiestas, ¿verdad? Y lo hacían siempre, porque recordemos que hasta el año 70 después de Cristo existió el templo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?,
mientras tanto, seguían existiendo, ¿cierto? Estas casas, ¿cierto? Podríamos decir, adicionalmente, los sumos sacerdotes que tenían que hacer cierta, o sea, que después ya eran pagados y ahí ya Claro. se transformó, ¿cierto? Y se perdió también esta Cada sucesión semana de los... estaba encargado uno, Exactamente, ¿verdad? ¿ya? En este trabajo en el templo. Ahora, había que, recordemos también de que los sacerdotes no vivían en el templo, ¿ya? De estas casas, ¿cierto? Sacerdotales, sino que vivían en Judea. Claro, en distintas Pero regiones. cuando ellos tenían que, ¿cierto?, asumir el compromiso de ministrar en el templo de Jerusalén, ellos tenían Todas que subir tenían que, claro. a Jerusalén, la orden que correspondía, en la casa que correspondía, ministraba, ¿cierto? Se quedaba a vivir esa semana ya. Exactamente, y después, ¿cierto?, ellos regresaban a sus hogares. A excepción, ¿cierto?, de, podríamos decir, cuando habían fiestas, ¿cierto?, las fiestas. ¿Y sabemos qué son las fiestas? ¿Cuántas fiestas son? Bueno, son 7 fiestas, pero de las que era obligación ir al templo son 3. ¿Correcto? ¿Cuáles son? Pesaj, Shavuot y Sukkot. Sukkot. Exactamente. Y en esas semanas específicamente, todos los sacerdotes tenían que ir a hacer labores en el templo porque había mucho trabajo, mucho que hacer. Claro, recordemos que hasta el tiempo de Yeshua, en el tiempo, ¿cierto?, de Lucas, todavía, ¿cierto?, tenían que subir a hacer el peregrinaje y tenían que llevar ofrendas. Las ofrendas todavía eran de, ¿cierto?, las que estaban indicadas, ¿cierto?, en la Torá, que tenían que matar los animales. Por lo tanto, el trabajo era mucho, por lo tanto, tenían que estar todos los sacerdotes de todas estas casas, ¿cierto?, para poder cumplir esa labor. Esa labor. ¿Ya? El cambio de turno de semana a semana durante todo el año se realizaba en cada Shabbat a mediodía. Exactamente. Ahí se hacía el cambio de sacerdote con la otra orden que le tocaba, ¿verdad? Ahora, Lucas, ¿cierto?, al proporcionarnos, ¿cierto?, esta información que el sacerdocio, ¿cierto?, de Zacarías pertenece a la orden de Abías, porque así dice, ¿cierto?, y ustedes lo van a ver en lo que yo le dejé. Abías, ¿cierto?, le tocaba el octavo turno, el octavo turno. Ahí, véalo, analícelo una vez que, ¿cierto?, que tengan, cuando vean este video, donde yo le dije, el octavo turno. Por lo tanto, ¿cierto?, recordemos que estos turnos parten desde Nisan, que vendría siendo, ¿cierto?, la cabeza del año, ¿cierto?, en el pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿cierto?, Nisan era, ¿cierto?, de más o menos entre marzo y abril. Eso dependía mucho de la luna. Después venía el Liar y después venía Sivan. Por lo tanto, ¿cierto?, a Abías le tocaba más o menos entre el mes de mayo y en el mes de junio, cuando le tocaba su orden, que era la octava. ¿Ya? ¿Y Abías, sabes de quién era hijo Abías? ¿O de qué casa venía Abías? Venía de la casa de Samuel. Bueno, eso lo vamos a ver, parece, más adelante. Sí. Que yo, como soy dispersa, me acuerdo. Ya. Entonces podemos concluir, ¿cierto? Una vez ya viendo esto, podemos concluir que Juan el Bautista nació entre los meses de mayo y junio, en la fiesta de Shavuot, más o menos. Antes de la fiesta, o en ese tiempo, ¿cierto?, de la fiesta de Shavuot. ¿Ya? Zacarías sirvió 2 semanas en el templo porque le tocaba a él su turno, pero también tuvo que quedarse también a la fiesta. Por eso a lo mejor, ¿cierto?, después, con otro dato que nos da el libro de Lucas, podemos ver que él estuvo más tiempo, ¿cierto? 2 semanas tuvo que servir, la semana que le correspondía, más la semana de fiestas, ¿verdad? Y entonces él bajó a su casa más o menos entre la tercera y cuarta semana del mes que le correspondía hacer este servicio en el templo. De Sivan, que vendría, ¿cierto?, ser más o menos junio, por ahí. Claro. ¿Ya? Otro dato importante que nos menciona el relato es el nombre de la esposa de Zacarías, que se llama Elisheba o Elizabeth, que significa Dios es poderoso. ¿Ya? Wow. Dios de juramento. También podemos indicar que era de la tribu de Leví, o sea, venía de la línea de Aarón. Recordemos que, ¿cierto?, los varones eran los que llevaban ¿cómo se llama?, el ministrar en el templo. Por eso viene de la línea de Aarón, sus hijos varones. ¿Ya? Elisheba, ¿cierto?, era de la tribu de Leví, y que eran los levitas,
los levitas eran los que también ministraban en el templo, pero en otras funciones también. Recordemos que había que, ¿cierto?, mantener ¿cómo se llama? El fuego ardiendo, la limpieza que había que hacer a cada utensilio. Por tanto, Eliseba venía de la línea de la tribu de Leví. Recordemos que dentro de la tribu de Leví habían tres, digamos, líneas. Una era de Aarón, la otra era de Coat y la otra, no recuerdo el nombre, De Merari. de Merari. De Merari. Entonces los sacerdotes vienen solo de Aarón. Aarón, pero los otros levitas eran de las otras dos casas. Exactamente, de las otras dos casas, bien dices tú, y eso también lo puede ver en Café con Raíces, ¿ya? Porque todo está relacionado, todo esto está relacionado con la Torá, ya todas estas acciones, todo lo que pasó allí está relacionado con la Torá, porque allí está escrito lo que debían hacer cada una, ¿cierto?, de las órdenes, cada una de las tribus, ¿ya? Y de las funciones, ¿ya? En Lucas 1:6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En este versículo se destaca el nivel de santidad, porque ahí dice que eran justos. Y cuando la Biblia habla de que un hombre o una mujer son justos, es porque son guardadores de los mandamientos, ¿verdad? En hebreo, la palabra justo es Sadikim, que identifica a una persona justa y piadosa. Proviene de las raíces de Sedek, que significa justicia. Y Sedaká, que se traduce como caridad. O sea, un hombre justo es caritativo, ¿cierto? Hace justicia, ¿ya? Guarda los mandamientos. Exacto. Y ahí llama la atención que destaca esta condición de ambos. Entonces aquí vemos cómo Zacarías se preocupó, ¿cierto?, de casarse con una mujer que fuera temerosa de Dios, en el mismo nivel que era él. Por el hecho de ser sacerdote, la esposa también de los sacerdotes debían cumplir ciertos requisitos, que eso también lo estudiamos el año pasado, ¿verdad? Y dice, ¿cierto?, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, por eso eran justos, porque andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. La palabra justa, ¿cierto?, nos relaciona a lo que Yeshua indicó en Mateo 6:33. Dice, ya, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es interesante, porque entonces para buscar el reino de Dios, ¿qué debemos buscar? Cumplir sus mandamientos, su justicia, como dice acá. Exactamente. Además, el texto indica que andaban irreprensibles, sin defecto, tal cual nos dice Filipenses 2:15. ¿Qué dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Así era, ¿cierto? Zacarías y Elisheba. Irreprensibles. Irreprensibles. Y sencillos, caritativos. Eran hombres y mujeres justos. Y así lo estableció el Eterno. Y por eso, ¿cierto? El Eterno, Yahweh, ¿cierto?, lo eligió para poder llevar en el vientre de Elizabeth, ¿cierto?, a otro varón justo, ¿ya? Pero en esta carta de Pablo a Filipenses, ¿cierto?, nos indica cómo debe ser nuestro andar, ¿ya? Pero Lucas nos proporciona el cómo, guardando los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ahí está, el hágalo usted mismo, porque a veces uno dice, sí, yo quiero ser irreprensible, yo quiero ser justa, yo quiero buscar primeramente el reino de Dios, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo logro? ¿Te acuerdas cuando tú estuviste en México y fuiste a la cierta enseñanza de la pastora? Ella te enseñó el sistema Pardes. ¿Ya? Claro. Hay que hacerle preguntas. Y acá muchas veces, ¿cierto?, nosotros no le hacemos preguntas a Lucas, por ejemplo, 1:6. Decimos, bueno, ¿por qué eran irreprensibles? ¿Ya? Entonces uno dice, pero, y dicen, eran justos. ¿Por qué eran justos? ¿Ya? Y además eran irreprensibles. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos y ordenanzas de Dios. Esa debe ser nuestra forma. Debemos hacerle preguntas al texto, y el texto va a contestar solo. ¿Ya? Ambos eran levitas, Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Ambos tenían compromiso con el reino y nos invitan a seguir su ejemplo.
Exactamente. Importante. Ellos son el testimonio que sí es posible guardar los mandamientos. Sí, porque la Que- gente dice, no, es que nadie lo guardó. Pero aquí la palabra nos da testimonio de que ellos sí lo guardaron. ¿Ya? Y guardar mandamientos no es nunca equivocarse o nunca pecar. Guardar mandamiento y ser irreprensible es que cuando yo me doy cuenta que falté en el mandamiento, voy delante del Padre, ¿verdad?, a pedir perdón. ¿Qué Y dice? más aún nosotros que tenemos quien nos justifica. Y dice su palabra en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos todos nuestros pecados, Él, Yeshua, es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Interesante. No solamente de perdonar nuestros pecados, sino que librarnos de toda maldad. Súper interesante es lo que nos dice, ¿ya? Bueno, y ahora que conocemos, ¿verdad?, la Torá, porque la estudiamos, ¿verdad?, esto nos confronta con el pecado en nuestras vidas y nos indica que hemos transgredido un mandamiento de Dios establecido en su palabra. ¿Qué dice en 1 de Juan 3:4? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí lo deja claro. Aquí está clarito. Si dice que el pecado es la infracción de la ley, y si quitamos la ley, entonces ya nadie es pecador, pues. Exactamente. Ya no necesitamos un salvador. Pero Recordemos quién fue Juan, ¿ya? Él escribió, ¿cierto? Mire, Juan, Dios le dio la posibilidad de que él viera todo lo que iba a pasar. No era cualquier discípulo. O sea, Dios no eligió a Pablo para mostrarle todo lo que iba a pasar. Eligió a Juan. Y Juan escribió que todo el que comete pecado transgrede la ley. Por lo tanto, ¿la ley está abolida? No. ¿qué edad tenía Juan cuando escribió esto? Tenía como 90 años. Cuando él escribió esto ya, Yeshua había muerto hace como 60 años atrás, y Juan y los discípulos todos seguían guardando mandamientos. Exactamente. Por eso. Ellos nunca entendieron que los mandamientos fueron abolidos por Yeshua, por su muerte. Ellos no entendieron eso. Exactamente. Ellos seguían guardando mandamientos. Así Juan, cuando él tenía como 90 años, escribe esto y nos dice y nos enseña que el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. De la Torá. ¿Ya? La ley es Torá. Ahora, hermano, lo importante en esto es que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, leíamos recién en Oseas, ¿cierto? Que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero ese conocimiento nos lleva al conocimiento no solamente de Pablo, no solamente, ¿cierto?, de todo lo que dice Pablo, sino que nos lleva al todo. Acá estamos viendo cómo, ¿cierto?, en esto que estamos recibiendo, ¿cierto?, Zacarías, de la orden de Abías, está todo relacionado con el Antiguo Testamento. Abías Zacarías no vino a ser así, no, él era de la clase de Abías, y por eso estaba ministrando en el templo, y por eso él cumplió una función, ¿me entiendes? Así que es súper interesante esto, ¿ya? En Lucas 1:7 dice, pero no tenían hijo, porque Elisheba era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí igual nos entregan datos interesantes. El texto nos indica que no tenían hijos, ¿verdad? Exacto. Este dato nos puede dar una idea equivocada, ya que en el versículo anterior nos dice que eran justos e irreprensibles. Y aquí dice, pero es como si fuera una consecuencia de algo malo que hicieron, ¿verdad? Pero al ver el texto en el original griego, correcto, no aparece esta palabra, sino que indica la esterilidad de Elizabeth como un tema de su cuerpo. Parte de su cuerpo. Claro. ¿Ya? No, perdón, voy a hacerte una, ¿cierto? Acá dice, pero no tenían hijos, o sea, como consecuencia de... Es que en esos tiempos se consideraba que si alguien no tenía hijos, era porque había un pecado en ellos. Claro, pero si ustedes van al Strong, se van a dar cuenta, ya, de que esa palabra, pero, la escribió el que escribió esto es, ¿cierto?, Reina Valera 1960. Esa palabra pero no existe. ¿Ya? Indica en el texto original, Elizabeth era estéril. No está el pero. No está el pero. ¿Ya?
Recordemos, ¿cierto?, que la esterilidad, ¿cierto?, de una mujer era vista como una carencia y una gran vergüenza. Después lo vamos a ver al final, ¿cierto?, Elizabeth, en un descargo que ella hace, que vamos a verlo al final. Ya que no se cumplía, ¿cierto?, el mandato de Dios indicado en Génesis 1:22. Recordemos que Elizabeth era una mujer judía de la tribu de Leví, que sabía que guardaba mandamientos, conocía la Torá, conocía todo, ¿cierto? Y ella sabía que en Génesis 1:22 dice fructificados y multiplicados como un mandato. Y ella no estaba cumpliendo ese mandato, pero no era porque no querían, ¿cierto? Sino que simplemente era porque ella era estéril, producía, ¿cierto?, tenía una situación física, ¿cierto?, importante en su cuerpo que no permitía, ¿cierto?, tener hijos, ¿ya? Bueno, y cuando hablamos de mujer estéril, ¿qué se nos viene a la memoria? Se nos viene, ¿cierto?, Sara, Rebeca. Aquí en Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Aquí vemos cómo la historia del pueblo de Israel fue comenzado con mujeres estériles, como Sara, como Rebeca, como Raquel, ¿verdad? Y ¿sabes lo que me lleva a esto a pensar? Es que Dios le había dado una promesa a Abraham. Y su mujer era estéril. Entonces, es simple. Él es Dios. Él es Dios. Y Él hace de la nada, hace. Si hace crecer los árboles, si Él creó los animales, si Él creó la luna, el sol, las estrellas, ¿cómo no va a poder dar un hijo? Entonces, bástate mi gracia, como le dijo a Pablo, ¿cierto? Bástate mi gracia. Muchas veces nosotros, hermanos, ¿cierto?, abandonamos esa búsqueda porque pensamos que han pasado una semana y día a lo mejor, cuando, ¿cierto?, acá en este caso, ¿cierto?, Elisheba llevaba años. Era avanzada de edad. ¿Ya? Y en el caso de Elizabeth o Elisheba, ¿verdad?, que era estéril, además tenía otra característica que iba en desmedro, era que dice la palabra que era de edad avanzada. ¿Qué significaba para ese tiempo ser de edad avanzada? Tanto dice que Zacarías como ella eran de edad avanzada, ¿verdad? Recordemos que la Escritura se responden todas las dudas, todas las preguntas. Dice, ¿cierto?, la palabra que la palabra nos responde con la misma palabra. Claro, se revela a sí misma. ¿Ya? Desde la perspectiva hebrea, se presume que Zacarías ya casi tenía 50 años de edad, porque recordemos que cuando estudiamos los mandamientos el año pasado, un sacerdote empezaba a cumplir sus funciones a los 30 años hasta los 50 años. Ahí a los 50 años cesaba sus funciones en el templo y seguían sus funciones como preparando a los nuevos levitas, que los levitas se preparaban desde los 20 a los 25 años, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Números. En Números. Capítulo 8, del versículo 23 al 25. ¿Lo pueden leer, por favor? Sí, dice, luego habló Yahweh a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entren a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así hará con los levitas en cuanto a su ministerio. Por lo tanto, Zacarías, que dice que era de una edad avanzada y uno se imagina un viejito, tenía un poco menos de 50 años seguramente, porque aún estaba sirviendo en el templo. Exactamente. Tal vez era su último año, no lo sabemos, pero no era más, no tenía más de 50 años en el minuto que está centrada este relato bíblico, ¿verdad? Sí, porque así dice, por ejemplo, en Lucas 1, 8 al 9, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, que ya lo vimos recién, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Bueno, este dato es importante. Entonces, su mujer Elisheba tiene que haber tenido una edad cercana también a los 50 años. Por lo tanto, era una mujer que toda la vida fue estéril y seguramente que había entrado en su periodo de
cese de su menstruación, o sea, estaba en plena menopausia. Poder nomás. Entonces ya sus posibilidades de ser mamá, ni por una ni por la otra, Exactamente. porque ya era de edad avanzada, pero no significa que era una viejita, sino que tenía alrededor de 50 años. Sí, lo más probable es que ya, como dices tú, ya no podía, ¿cierto?, pensar en tener hijos. O ¿ya? sea que tú y yo somos de edad avanzada según el relato bíblico. ¿Ya? En esta ocasión, ¿cierto?, Zacarías, en estos dos versículos que leímos, ¿cierto?, le fue asignada la tarea de ofrecer el incienso en el lugar santo Aquí vemos del qué templo función iba, de Jerusalén. claro, ¿ya? la función que iba a cumplir Zacarías, porque recordemos que habían distintas funciones, ¿cierto?, que eran designadas. Donde se encontraba, dice, el altar del incienso de oro para ofrecer la ofrenda, según nos relata la Torá en Éxodo 30, del 1 al 10. ¿Ya? Lo invito a que ustedes lo lean, porque ahí está todo, ¿cierto?, como Dios especificó que debía ser tratado el incienso. Pero en Apocalipsis, ¿cierto?, 8, 3, 4 nos dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto a esas oraciones subió el humo del incienso de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. O sea, ¿qué función estaba cumpliendo Zacarías? Estaba llevando delante del Eterno todas las oraciones, ¿verdad? De todo el pueblo, de todos los santos. Porque después lo dice más adelante, ¿eh? Lo dice más adelante, vamos a seguir, ¿cierto? Podemos leer Lucas 1 al 10, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. ¿Ya? A recordar que Nadab y Abiú murieron por llevar un fuego extraño. Ellos estaban cumpliendo esta labor que estaba cumpliendo Zacarías. Exactamente. Entonces no era una función muy simple, ¿verdad? Tenía mucha responsabilidad, porque ellos murieron por entregar un fuego extraño. ¿Ya? Pero acá Zacarías está cumpliendo esta labor de llevar las oraciones de todo el pueblo. Y como bien dices tú, dice, la multitud reunida afuera estaba orando. En Jerusalén no vivían multitudes, pero al estar celebrando la fiesta de Shavuot, digamos, me estoy adelantando a lo mejor, pero todos los pueblos cercanos, todos tenían la obligación, por mandamiento, ¿verdad?, de subir a Jerusalén. No solamente porque Jerusalén quedaba en una parte alta, sino que cada vez que la palabra habla de que van a subir a Jerusalén es porque también van a subir espiritualmente. No, y este texto nos da lo que recién habíamos hablado anteriormente, la multitud reunida. O sea, todos llegaron a Shavuot. Ya estaban celebrando la fiesta de Shavuot, que era una fiesta de peregrinación hacia Jerusalén. Por lo tanto, ¿cierto?, nos dice que esta noticia, ¿cierto?, que fue dada es más o menos entre mayo y julio. Más o menos. ¿Ya? Recordemos, ¿cierto?, que en ese tiempo que nos relata Lucas, Israel era afligido, ¿cierto?, por un edomita llamado Herodes, que ejercía su cargo con tiranía sobre el pueblo. Él era el rey de Judá, pero gobernaba para Roma. Por lo tanto, el pueblo oraba por redención y libertad. Estaban pidiendo que oraban para que el Mesías viniera. Para que viniera el libertador. Ese es el contexto en el cual estaba Zacarías en este minuto ejerciendo su labor sacerdotal. En Lucas 1:11 dice, en esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Da muchos datos, ¿te das cuenta? Sí, y acá sabe que acá mientras estábamos estudiando esto, miren lo que esto nos recuerda. Es interesante este momento, porque recordemos que habían estado esperando al Mesías durante mucho tiempo. Siglos. No habían estado esperando. La multitud oraba, pidiendo al Mesías. Esto nos recuerda lo que la Torá nos dice del pueblo de Israel en Egipto. Éxodo 3:7 dice, dijo luego Yahweh, Moisés en la zarza, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba ahí la zarza ardiendo. Delante del Eterno, en una zarza en el lugar santo. ¿Dónde estaba Zacarías? En el lugar santo, en el incensario. ¿Coincidencia? No hay coincidencia. ¿Se dan cuenta? Que toda la Torá
la Torá y el Nuevo Testamento están unidos. O sea, muchas veces nosotros no nos vemos este detalle. Cuando habla de la multitud, cuando habla del incensario, de la ofrenda, lo mismo que estaba haciendo Moisés en la zarza. Dios escuchó, ahí ustedes bien, escuchó, ¿cierto? Cuando el pueblo clama, el Eterno escucha. Y el Eterno llamó a Moisés y lo llevó a un lugar santo, porque después lo llevó al lugar santísimo allá, a la presencia en el monte Sinaí, en el lugar santo. Allí lo llevó a Moisés para que pudiera él hablar y decirle, ok, mi pueblo te necesita, mi pueblo. Y lo mismo pasó con Zacarías. El ángel se le apareció a Zacarías, ¿cierto? A la derecha del altar del incienso. ¿Cuándo? Cuando la multitud oraba fuera. Pues lo leímos recién. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Interesante, interesante. Bueno, y en Lucas 12, capítulo 1, del versículo 12 al 13 dice, al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Situémonos que a lo mejor era la última vez que él iba a servir como sacerdote. Él estaba en el altar del incienso, ¿verdad? Entregando las oraciones del pueblo, pero también entregando su propia petición por un hijo. Y acá viene la respuesta, ¿verdad? El ángel le confirma que iba a tener un hijo. En Lucas 1, 14, 15 dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. ¿Ya? El nacimiento de Juan trajo gozo no solamente a sus padres, sino, ¿cierto?, a todos. ¿Ya? Porque recordemos, bueno, vamos a ver, ¿cierto?, en el transcurso de este estudio, cómo el Juan, ¿cierto?, llevaba a multitudes. Y a través de él vino la redención. Claro, porque junto con él vino, ¿cierto?, porque junto con él vino la redención, ¿ya? Él prepararía el camino del Señor. Aquí nos indica algunas indicaciones que sus padres debían cumplir con su hijo. Será dedicado al Señor, no tomará licor y fue lleno del Espíritu Santo antes que naciera. Juan vino a este mundo con un solo propósito. Él vino no para ser feliz, no para ser un hombre importante de negocio, no para cumplir sus sueños. No para cumplir sus sueños, ay, que yo quiero ser acá, no. Él vino con un solo propósito, de llevar, ¿cierto?, de hacer preparar el camino para que Yeshua viniera. Y él cumplió a cabalidad todo lo que se le había encomendado. Dice, desde su vientre, ¿cierto?, desde el vientre de su madre fue dedicado a Dios. De acuerdo a lo indicado, ¿cierto?, el número 6, 1 al 4, dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los viejos, no comerá. O sea, cuando cuando la palabra habla, ¿cierto?, de que no debe tomar vino, ya es porque estaba... Exacto. Hay un voto de nazareo. Tenía que hacer, sus padres hicieron un voto de nazareo, ¿cierto?, nazareo, dedicado completamente al Eterno. ¿Y Jesús tenía voto de nazareo? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Para que estén atentos la próxima semana. Juan tenía el mismo espíritu de Elías, ¿ya? Siguiendo, ¿cierto?, vamos a leer Lucas 1, del 16 al 17. Dice, y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí vemos cómo la profecía se cumple. ¿Qué profecía? La que está en Malaquías, ¿verdad? Malaquías 4, del 5 al 6 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, y grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Se está Aquí cumpliendo. se cumple Es la Juan palabra. el Bautista. Profeta, Nuevo Testamento. Cumplimiento. Lucas conocía bien esta profecía Mm. y la conectó inmediatamente con Juan el Bautista. Él hizo esa conexión. Exactamente. Mm. Él irá delante del Mesías para llamar al pueblo que estaba lejos del Señor para que volvieran a las instrucciones, o sea, la Torá, a los mandamientos de Dios. Ese mismo Espíritu está obrando hoy con nosotros, haciéndonos volver a los mandamientos establecidos por el Eterno. ¿Ya? Recordemos que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Exactamente. Eso Ese es lo que nosotros debemos hacer. ¿Ya? En Lucas 1, del 18 al 19 dice, ¿cómo podrá, hablando cierto, Zacarías, seguro de esto preguntó Zacarías al ángel, yo ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada, yo soy Gabriel, se da a conocer, y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel, he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas nuevas, ¿cierto? O noticias, una buena noticia. ¿Ya? Aquí podemos ver en este relato de Lucas que el ángel se dio a conocer con nombre. No nombre y apellido porque no tienen, pero sí él se dio a conocer qué tipo de ángel era, quién era, ¿verdad? En las escrituras podemos ver a este ángel en varias ocasiones. En 3 ocasiones principalmente. En el libro de Daniel, explicando la visión que tuvo Daniel, ¿verdad? En Daniel 8:16 dice, y oí una voz de hombre entre los márgenes de Ulai, que gritaba y decía, Gabriel, explícale a este la visión. Exactamente. Aquí explicándole también a Zacarías sobre su hijo y luego con Miriam o María, ¿verdad? En Lucas 1:26 dice, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, tenemos 3 ocasiones en las cuales el ángel Gabriel actuado. Se presentó, ¿verdad? Dios mandó a este mensajero. O sea, y acá podemos ver cómo, ¿cierto? Y saben que esto me relaciona un poco con Abraham, porque Abraham veía ángeles para allá, por acá, Jacob igual, subían, bajaban, Zacarías igual. ¿Cuál era el común de estos 3 hombres? Justos. Justos. Irreprensibles. Eran obedientes a todo lo que Dios le enseñaba. Me hace pensar de que si nosotros nos vemos ángeles, es una de esas, hay algo que debemos mejorar. Es algo, no sé. Bueno, en Lucas 1, del 21 al 23 dice, mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el templo. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Espérate, aquí nos saltamos del 1 al 20. Dice, pero como no creíste, el ángel le dice a Zacarías, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Dudar de Dios, de su palabra, tuvo consecuencias, ¿verdad? Él quedó mudo. Y acá, cierto, me llama la atención en el 1.20, la palabra dice, y se cumplirán a su debido tiempo. O sea, ¿qué tiempo? ¿Son mis tiempos? Es el tiempo de Yahweh. Ellos anhelaban ser padres, pero al final en el tiempo que Dios determinó, Él dio la bendición de tener un hijo. No, y te vas a quedar mudo, ¿cierto? Hasta cuando tú, ¿cierto? Se cumpla el día en que esto suceda, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros debemos tener claro de que los tiempos no son los nuestros. Son los tiempos de Dios. Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus señales, sus moadim, tiene sus tiempos señalados. ¿Ya? Él ha establecido los tiempos señalados para todos nosotros. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer hoy día es lo que voy a hacer mañana. El problema nuestro es que nosotros nunca actuamos en justicia o ser justos, porque si fuéramos justos conoceríamos los tiempos señalados, los moadim de parte de Dios. Pero no lo conocemos y por lo tanto pensamos que va a venir como ladrón en la noche.
Ese es nuestro pensamiento. Oh, no, si el Señor, nadie sabe. Porque no conocemos los tiempos señalados. Y esos tiempos señalados, ¿qué nos lleva a esos tiempos señalados? Conocer la Torá, conocer los profetas, conocer los escritos, conocer el Nuevo Testamento, indudablemente. Ya, todo. Pero son los tiempos de Dios, esos tiempos de Dios están definidos, Él lo tiene claro, Él nos entrega ciertos señales para poder entenderlo, ¿ya? Entonces, acá en este caso, ¿cierto? Le está diciendo que en su tiempo tú vas a volver a poder hablar, pero ahora estás mudo, por lo tanto, ¿cierto? El pueblo que estaba afuera, lo que estaban orando, vieron de que Zacarías, porque él era un hombre justo, la gente lo conocía, sabía de su justicia, de su caridad, de su amor, lo estaban esperando y vieron Se que... estaba demorando mucho. Exactamente. Entonces estaban preocupados por qué Zacarías se demoraba tanto. Y al ver lo cierto de que no podía hablar, ellos mismos supieron que había tenido una experiencia sobrenatural, Claro. ¿verdad? El pueblo estaba expectante ahí esperándolo para que él les contara, para que le diera testimonio que había sucedido allí en ese lugar santo, pero tuvieron que esperar porque no podía hablarles. Estaba hablando solamente en señas y así, con esa dificultad para comunicarse, se fue de vuelta a su casa. Poco después, dice en el Lucas 1, 24, 25, poco después su esposa Elisheba quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Aquí interesante todo. Lucas Da muchos detalles. Muchos detalles. Esto decía ella, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Ahora este detalle de los 5 meses, ¿cierto? Lo vamos a ver cuando veamos el nacimiento de Yeshua, ¿cierto? O cuando, ¿cierto? Se embaraza Claro. María. ¿Por Aquí en este pasaje Porque nos da, ¿cierto? Los tiempos en el que nació Yeshua. Yeshua no, sabemos que ya sabemos que Yeshua no nació un 24 de diciembre. ¿Ya? Aquí al terminar estos dos últimos versículos de esta porción, vemos cómo el Elisheba nos da ya el resultado. Dios anunció a través de Gabriel que iban a tener un hijo y aquí vemos que se confirma. O sea, Zacarías se fue a su casa, conoció a su mujer nuevamente, ¿verdad? Después de estar semanas fuera y se embaraza. Pero ella, claro, estuvo recluida, dice. A lo mejor no quería que nadie la viera para estar bien segura de que estaba embarazada. Recordemos que en ese tiempo no había ecografía, no había nada, pero ella quiso tomarse un tiempo como mujer sabia que era, sí, antes de dar a conocer su estado, ¿verdad? Así ella podía estar tranquila, en paz y dar una noticia fidedigna. Exactamente. Perdón, dijimos anteriormente que el ser estéril era un estado de vergüenza, era vergonzoso para la mujer porque se pensaba que algo había hecho la mujer, ¿cierto? Porque se le echaba la culpa a la mujer, nunca se pensaba que el hombre no podía tener hijos, sino que siempre se decía que era la mujer la que era estéril. Y era muy mal visto por la sociedad. Aquí al final, ¿cierto? De todo esto podemos ver en el libro de Lucas cómo Lucas, ¿cierto? Trata todos estos temas. Ha habido mucha información, esperamos, ¿cierto? Que no hayamos ido muy rápido y que podamos haber entregado información. Si tiene alguna pregunta, alguna, ¿cierto? Duda, o si, hermano, todos sus aportes son importantes, colóquenlo ahí ¿cómo se llama? En los comentarios. En los comentarios, porque al final nos ayuda a todos. O sea, no crean que nosotros, que yo y Nati tenemos la verdad. Nosotros solamente queremos en esta experiencia de Lucas, queremos solamente llevarlo a que usted pueda estudiar de la palabra. Y conectar. Ese es nuestro objetivo, que usted lea la palabra, ¿cierto? Y bueno, conectar toda la información que tenemos en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Ya ven que gracias a que estudiamos el Antiguo Testamento, conocimos, ¿verdad?, cuánto tiempo puede ejercer su labor un sacerdote, vemos los requisitos para ser rey de Israel. exacto. Hay muchos datos que si antes leímos Lucas sin esta información, la desconocíamos, pero ahora como ya tenemos toda esta información de los 5 primeros libros de la Biblia, de los escritos, de las profecías, ahora tenemos que ir conectando todo, ¿verdad? Así que
es súper interesante. Ya la próxima, ¿cierto? Semana vamos a estudiar El anuncio del anuncio del nacimiento nacimiento de Yeshua. de Yeshua. Y para terminar, ¿cierto? Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, ¿cierto? Nos proporcionan toda esta hablan información. claro. Acá podemos determinar, ¿cierto? Y podemos decir que Yeshua nació en Sucot, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha información. Podemos decir, ¿cierto? De que Juan el Bautista, ¿cierto? Fue el que anunció, ¿cierto? A Yeshua que él venía a redimir y a salvar al mundo. ¿Ya? Así que, súper interesante. Así que estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor nos ha podido enseñar, pero también el poder que ustedes puedan también aprender. Pero, nuevamente, perdone que seas majadero, busquen y estudien, vayan a la palabra, ahí está toda la información. Y si pueden hacer conexiones, mándenos Maravilloso. para que nosotros podamos también maravillarnos con ustedes. Esto tiene que ser ping-pong, para allá, para acá. ¿Ya? Bueno, y así nos despedimos con un café con raíces, con aroma a Torá. Yo soy David. Y yo, Natalie, muchas gracias por este regalito y nos vemos el próximo jueves. Amén.